La Corte Suprema de Argentina tenía 3 jueces por el final de los periodos de Juan Carlos Maqueda, en diciembre de 2024, y de Elena Hayton de Nolasco, en octubre de 2021. Desde 2006, el cuerpo debe estar integrado por 5 miembros. Las designaciones son una atribución que le corresponde al presidente de la Nación con el acuerdo de los 2/3 del Senado. Frente al rechazo que provocó la nominación del juez federal Ariel Lijo, el presidente Javier Milei emitió un decreto nombrándolo en comisión tanto a él como a Manuel García Mansilla, el otro candidato, recientemente incorporado por los magistrados Horacio Rosati, presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, vicepresidente, y Ricardo Lorenzetti. Lijo pidió una licencia sin goce de sueldo como juez federal, dado que el cargo como Supremo en comisión dura un año y solo el Senado puede convertirlo en vitalicio. Con la excepción de Lorenzetti, los otros 3 jueces activos de la Corte rechazaron su licencia y lo conminaron a renunciar. El voto positivo de García Mansilla cayó mal en la Casa Rosada, pero el gobierno insiste en retomar las negociaciones por los pliegos con la oposición. Es decir, no está dicha la última palabra. Y para analizar este tema estamos con Leandro Baraya, que es abogado, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Rosario, especialista en protección supranacional de los derechos humanos. Leandro, bienvenido a Cuarto de Hora. Bien, muchas gracias por recibirme, Jorge. Muchas gracias y gracias a Cadal por la invitación. Al contrario, ¿cómo sigue esta película? Bueno, esta película, Jorge, sigue con una gran cantidad de impugnaciones judiciales a este tipo, a este decreto, el 137, que acaba de emitir el presidente de la Nación, nombrando en comisión, como vos bien dijiste, a estos 2 jueces para la Corte Suprema. Hay una serie de impugnaciones en la justicia federal por muchas organizaciones de derechos humanos que ven que esto es un retroceso en distintas materias y especialmente que atacan el procedimiento seguido por el presidente de la Nación para el nombramiento de ambos jueces. Sin contar con el aval del Senado, que es requerido, el presidente de una forma autoritaria, podríamos decir, sin seguir los procesos constitucionales, designa a 2 miembros de la Corte Suprema por decreto, violando de alguna forma la división de poderes y perdiendo la imparcialidad el máximo órgano de justicia de nuestro país, de Argentina. Esto por un lado, y por otro lado, ¿cómo sigue? Bueno, la posibilidad de que el Senado de la Nación tenga alguna posibilidad de bloquear esta situación. Así que hay 2 vías, en definitiva, la judicial y la política. ¿El decreto es inconstitucional? El decreto, Jorge, sostenemos, parte de los constitucionalistas de la doctrina, es inconstitucional y de una nulidad absoluta. En definitiva, lo sustentamos en distintos aspectos. Uno es la cuestión relativa a la cuestión de género. Fíjate vos, Jorge, que en Latinoamérica, en Iberoamérica, Argentina pasaría a ser el único tribunal, la única Corte Suprema, la última instancia en materia judicial compuesta solamente por varones. Esto claramente genera un desequilibrio y una discriminación hacia las mujeres. En Argentina hay excelentes juristas que podrían ocupar ese lugar, y además el presidente de la Nación tenía de alguna forma una autolimitación, debería haber contemplado la diversidad de género. Sin embargo, decidió no hacerlo y de alguna forma reforzar esos estereotipos que sobre las mujeres como un grupo desventajado recaen y impidiéndole la participación en el alto tribunal de justicia de nuestro país. Entonces eso es un aspecto. Pero otro aspecto de la inconstitucionalidad, como bien vos decías, Jorge, es de no seguir los procesos. En los estados constitucionales los procesos son tan importantes como el fondo y el presidente no ha conseguido el aval del Senado de la Nación, que debe ser hecho en una sesión pública. Ante esta situación, el presidente lo hace por decreto, violando la propia Constitución. Así que, sin lugar a dudas, este decreto es inconstitucional y hay que actuar hacia esto por las graves consecuencias que esto podría tener. Hablando de inconstitucionalidad, también debemos hablar de legitimidad. Y me pregunto y te pregunto, la jura de García Mansilla con los 3 miembros de la Corte, ¿deslegitima a la Corte misma? Yo considero que sí, lo deslegitima. Fíjate, Jorge, que ya el Poder Judicial tiene, de acuerdo a las encuestas, menos del 20% de credibilidad en este país y el Poder Judicial menos del 15%.
Y esta, lamentablemente, es una oportunidad que está siendo perdida para justamente recomponer la imagen hacia la sociedad de los miembros de la Corte Suprema y del Poder Judicial en sí. Fíjate, Jorge, que este candidato que acabas de mencionar, en la audiencia pública ante el Senado, juró, obviamente, y explicitó que no juraría si no tenía el aval del Senado, pues tiempo después lo hizo. Esto, obviamente, mengua su credibilidad y sin lugar a dudas ese comentario fue falaz y en definitiva no da al candidato la idoneidad requerida para ocupar ese puesto. Pero creo que ambos candidatos tienen un montón de cuestiones negativas que sobre ellos recaen, pero más allá de esa circunstancia, que es el Senado el que debería determinarlos, los representantes del pueblo, los representantes de las provincias, lo que principalmente rechazamos es la forma en que se dio. El presidente utiliza un argumento, que son argumentos históricos, falsamente invocados, incluso argumentos de nombramientos de jueces en la Corte Suprema hechos en periodos de facto. Bueno, no es lo mismo, Jorge. Nuestro país en el 94 tuvo una importante reforma constitucional y se comprometió a los derechos humanos, se comprometió a que las mujeres tengan un lugar de participación importante en la sociedad y sin embargo, y también se comprometió a un test amplio y un acto complejo para la nominación de jueces de la Corte Suprema que hoy no se está llevando adelante. ¿Qué son los nombramientos en comisión? Jorge, los nombramientos de comisión es una posibilidad que le permite al presidente de la Nación, viene de la primera Constitución de 1853, para designar a ciertos empleados, así lo dice la Constitución, que requieren el acuerdo del Senado cuando el Congreso no esté en sesiones. Pero empleos en la Constitución hacen referencia, luego de la reforma del 94, entendemos, a los embajadores o ministros plenipotenciarios y también al agrupamiento militar, digamos. Ante un conflicto bélico, el presidente podría, en ausencia del Poder Legislativo de sesión, otorgar distintos rangos en esta situación. No a los miembros de la Corte, es lo que interpretamos, ¿no es cierto? Decimos que los miembros del Poder Judicial, si bien son empleados, no es un empleo normal, asimilable a los otros comentados y que no depende del Poder Ejecutivo. Por eso ese nombramiento en comisión es inconstitucional. Y además tiene que ver con un artículo que viene de la época de las carretas, Jorge, cuando el Congreso no se podía reunir, cuando estaban los representantes de Jujuy tardaban 2 meses en llegar. Hoy con esta tecnología, como estamos haciendo este Zoom, y con las posibilidades que nos permite, y además el Congreso que está sesionando y dichos pliegos se estaban tratando, la verdad que es una interpretación forzada de la Constitución en la cual impera más la voluntad de quien gobierna que las reglas del proceso democrático constitucional. ¿Por qué crees que el gobierno insiste en el nombramiento de estos 2 jueces? Jorge, de alguna forma el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente todo, Jorge. Y nosotros hemos visto, evidenciado, cómo este gobierno de alguna forma tiene facultades delegadas por el legislativo, usa de forma, no de forma excepcional, sino de una forma genérica y constante los decretos de necesidad de urgencia que le permiten modificar leyes y convalidar actos legislativos. Y además también de esta forma es una intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Es una cooptación, podemos interpretar que hay una forma de blindar sus planes políticos, económicos o causas judiciales, y es una posibilidad. Y la otra, que creo que a nosotros, los defensores de los derechos humanos, nos preocupa, es que estos nuevos ministros de la Corte Suprema podrían desbalancear ciertas interpretaciones en materia de derechos humanos. Y eso es algo que específicamente deberíamos hacer hincapié. Justamente, uno de estos ministros, García Mansilla, considera que los tratados de derechos humanos están no a la par que la Constitución, sino a un nivel menor. Y esto es una situación que podría poner en crisis la protección supranacional de los derechos humanos ante violaciones en Argentina. Jorge, nosotros suscribimos libremente estos tratados internacionales en el 94, los dimos jerarquía constitucional, después de los horrores de las dictaduras. En Latinoamérica, Cadal resalta muy bien las situaciones de violaciones de derechos humanos en el mundo. Bueno,
no volvamos atrás, no tengamos un criterio regresivo en materias de derechos humanos. Y estas interpretaciones convalidan de alguna forma una accional chauvinista, soberanista de la Corte Suprema y alejan las posibilidades de protección de los derechos humanos de forma universal. Ese es un punto. Y que también lo vemos que podrían repercutir hacia otras cuestiones. Por ejemplo, pues el candidato que acabo de mencionar tiene una postura muy conservadora en materia de interrupción voluntaria del embarazo, considera que la ley es inconstitucional, incluso lo ha hecho de forma manifiesta en distintos escritos y audiencias públicas, y creemos que están muy en riesgo muchos puntos, principalmente los derechos sexuales, reproductivos de la comunidad LGBTIQ. Quiero decirte, Jorge, que ha habido un decreto que impide el acceso a la salud de adolescentes a tratamientos para esta comunidad, y creemos que esas cuestiones que están judicializadas, cuando lleguen a la Corte Suprema, obviamente esperemos quienes estamos litigando esos casos, que encontrarnos con un tribunal independiente, probo, con confianza pública y no con un empleado del Poder Ejecutivo nombrado en el Poder Judicial. Es decir, por un lado, podríamos volver a lo que se llamó mayoría automática en los tiempos de Carlos Menem. Y por el otro podríamos dejar de ser algo así como pioneros justamente en la lucha por los derechos humanos a partir del juicio de la Junta, por poner un ejemplo. Exactamente, Jorge. Lamentablemente estamos volviendo a los jueces de la servilleta, a los jueces de la mayoría automática. En ese momento teníamos la corte menemista, se le decía, y ahora tenemos la corte mileísta, no sé cómo nombrarlo, la verdad, pero efectivamente es una convalidación de sus planes y una corte que va a estar cada vez más adictas a las políticas de turno. Y lamentablemente, efectivamente, nosotros que hemos sido pioneros, garantes de los derechos humanos y un ejemplo comparable con los tribunales de la ex Yugoslavia, digamos, de otros tribunales internacionales, hoy en día, lamentablemente, con tantos retrocesos, podríamos cada vez más estar, bueno, lo vemos en las votaciones de la ONU, ser un par internacional en materia de derechos humanos. Y de alguna forma estas alertas institucionales y también sobre el contenido, justamente sobre las futuras violaciones de los derechos humanos, tienen que hacernos evidenciar que esto va en ascenso y cada vez más asistimos a los que nosotros entendemos que es una suerte de constitucionalismo autoritario que se está dando, ¿no? La Constitución está, pero se utilizan instrumentos y herramientas de una forma autoritaria y de alguna forma el Estado de Derecho, tanto constitucional como convencional de las convenciones de derechos humanos, queda en un segundo plazo. Ya hemos tenido esas experiencias en Argentina, donde el que manda, donde el que tiene la fuerza, tiene la suma del poder público. La Constitución evita eso. Bueno, la propuesta, el llamado es no volver atrás, Jorge, con esas circunstancias, ¿no? Pero el partido del gobierno, La Libertad Avanza, es en realidad un movimiento en formación. Y me pregunto, y te pregunto, ¿la oposición está a la altura de esto? Yo creo que la oposición está muy acorralada en algunos sentidos. Esto es una especulación mía, Jorge, no lo tengo comprobado, pero luego de esta situación pareciera que se habló de alguna intervención federal en alguna provincia. Bueno, muy grave, pareciera que se les dice, si avanzan en controlarme, yo voy por más caminos institucionales, inconstitucionales de presión. Pero por el otro lado creo que hay una oposición sana que está haciendo, digamos, las ideas de establecer bien efectivamente los checks and balance, los controles y contrapesos, pero sin embargo, un poco la falta de consensos de esa oposición, que no es de ser obstruccionista, sino de poner límites a los desbordes autoritarios. Y por otro lado, una justicia que es, ¿cómo podemos decirlo más de forma polite? Pero muy complaciente con los poderosos de turno, vamos a decirlo de esa forma, termina generando esta situación, que quizá en unos años se le ponga límites, pero ya va a ser tarde, lamentablemente, Jorge. Ojalá que podamos establecer algunos sistemas de frenos rápidamente. Si los nombramientos son provisionales por un año y el Senado no los convalida, ¿dónde queda la seguridad jurídica de Argentina? La seguridad jurídica, digamos, si quiere seguridad jurídica, búsquela en un libro, porque la verdad que se ha perdido. Y la interpretación de la Constitución que hace la Corte tiene que ser armónica, digamos, y esta circunstancia no blinda esa seguridad jurídica tan buscada justamente por
por el gobierno y tan necesaria. Y esto es relativo, Jorge, que dura durante un año, porque el Senado bien podría convocarse y decir rechazo estos pliegos. Y esa es una posibilidad y entendemos, parte de la doctrina constitucional, que el rechazo de los pliegos y el rechazo de ese decreto haría que cesen, digamos, la participación de García Mansilla en la Corte Suprema y del hijo para que no pueda integrarlo, ¿no? Entonces, el Senado tiene un deber institucional muy fuerte, los gobernadores también a través de los senadores, el pueblo de las provincias para ponerle un límite. Lamentablemente, ellos no se les ha dado la participación porque ya han pasado por encima de ellos. Ante la negativa, ante la omisión de dar el acuerdo, el gobierno lo dio como un silencio que da voluntad. Y en realidad no es así. El Senado no les dio ningún tipo de aval y por ende esos nombramientos son inconstitucionales, Jorge. Leandro Batalla, profesor, gracias por la clase. No, gracias a usted, Jorge, y bueno, a disposición para acompañarlos en lo que sea necesario. Un gusto. Muchas gracias. Y esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV que se retransmite por el canal E de Buenos Aires. Nos reencontramos en la próxima. Chao.